El pasado martes, la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes colgó todas las medidas vinculadas al tema de regulación del aborto o incluso de codificación de lo que sea Roe versus Wade. Con nosotros la directora de la Comisión de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, Elian Martínez. Saludos, ¿cómo estás, Elian? Saludos, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Ok, ¿qué pasó? Porque supuestamente había unas negociaciones, unos diálogos entre la comisión que usted dirige, que preside la senadora Joan Rodríguez Bebe, y la comisión del representante José Orlando Aponte en la Cámara para lograr algún tipo de consenso en algún tipo de medida. Eso se hizo salir agua, o sea, nunca hubo un consenso, nunca hubo un acuerdo. Mira, la realidad fue, ¿verdad?, que se trabajó fuertemente para que esas medidas primero fueran aprobadas, especialmente el 693 fuera aprobada, ¿verdad?, en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia en el Senado y que luego pasara, ¿verdad?, a votación al hemiciclo, eventualmente entonces entra a la Cámara, donde habían otros proyectos, ¿verdad?, en relación a la regulación del aborto. Sí se había hecho un trabajo, así que fue sorprendente, ¿verdad?, que a último momento se remueva al director de esa comisión, el señor Tatito Hernández, entonces comienza a presidir los trabajos de la Comisión de los Jurídicos y en efecto baja unos informes negativos sobre todas las medidas y se llevó una votación a altas horas de la noche en la cual vimos los resultados, que es que nos quedamos, ¿verdad?, absolutamente como estábamos al principio. No hay regulación en el tema del aborto. Así. Los grupos que estaban en contra de la aprobación de la medida decían que sí hay regulación, que en Puerto Rico sí hay suficiente regulación actualmente y que por tanto no hace falta esta legislación. ¿Por qué sí hace falta, en su opinión? Bueno, primero que nada, ¿verdad? Hay que diferenciar que hay unos grupos que son grupos activistas y los grupos activistas no necesariamente están muy interesados en la realidad o en los datos que tenemos en Puerto Rico, porque precisamente son activistas. Segundo, yo le animaría a las personas que vieran las vistas públicas para que pudieran escuchar de primera mano todo lo vertido allí, incluso hasta del propio Departamento de Salud, en cuanto a si hay o no hay regulación. Sabemos que hay un reglamento en salud que no se cumple, que no se supervisa que se lleve a cabo, ¿verdad? O que las clínicas cumplan con esa regulación. Así que en ese sentido, si hay una regulación que no se cumple. Sin embargo, como está aquí el aborto en Puerto Rico, y por favor, vayan a ver las vistas o los informes que están al alcance de todos, el aborto aquí en Puerto Rico es permitido en cualquier momento y es cierto que se está y en cualquier etapa de gestación. Y es cierto que en Puerto Rico se está promocionando como destino turístico para hacerse aborto. O sea, que están promocionando como que si tú estás en la nación y aquí está prohibido, ve para Puerto Rico, que puedes ir a Puerto Rico a hacerte como si fuera turismo médico. Y eso es fácilmente constatable. Usted simplemente tiene que ir a las páginas en Facebook y usted va a ver cómo se está promocionando Puerto Rico como un destino para que venga sin importar la edad y sin importar tu periodo de gestación. Así que eso es una realidad y eso está ocurriendo en Puerto Rico. Así que en ese sentido, aquí el aborto realmente está, como diríamos en la calle, está por la libre. Aquí puede venir una menor de cualquier edad, someterse a una práctica del aborto, ¿verdad?, y terminar con ese embarazo, terminar con la vida de ese bebé, y también podría venir por cualquier situación, cualquier causa. Pero encontraría un médico que lo haga, porque lo que se dice es que en Puerto Rico ningún médico hace abortos porque sí, sino que lo hace solamente si hay una circunstancia médica que lo amerite. Pues mira, muy buena pregunta, porque en las vistas públicas salió a relucir que no necesariamente los médicos preguntan cuando las mujeres llegan a su clínica por qué se van a practicar un aborto. Eso no siempre se hace. Simplemente es un servicio que se le va a dar, un servicio, ¿verdad?, que se le da a esta persona y simplemente hacemos el intercambio, tú te vas para tu casa y nosotros nos quedamos acá, ¿verdad? Hay un punto que a mí me pareció que yo sé que es bien duro decir esto, pero después de cierto tiempo para hacer un aborto se inyecta digoxin y hay que picar el bebé y extraerlo por la vagina. Esa es la forma. Esa es la única manera en los abortos, ¿verdad?, en etapa de gestacional ya más adelantada. Por eso. Especialmente después de las 22, 23, 24 semanas en adelante. Después de los 5 meses y medio aproximadamente. No hay otra manera de practicar. No hay otra forma, eso es la única forma. No hay otra manera. Esa es la forma en la que se hace aquí en Puerto Rico. Y ahora que mencionas ese comentario, quiero aclarar que no necesariamente el bebé muere cuando le inyectan el digoxin, no necesariamente. En ocasiones el bebé todavía está vivo. Así que eso es importante, ¿verdad?, saberlo. Okay. ¿Hay espacio para negociar un proyecto razonable dentro de todo esto? O sea, por ejemplo,
hay gente que dice, mira, es que en los casos donde la persona no sabía que estaba embarazada, o un caso de incesto, o un caso de violación, hay espacio para esa negociación, hay espacio para, mira, no estamos de acuerdo en prohibirlo desde el momento del latido, desde la mera concepción, tampoco es que pueda hacerse hasta los 9 meses, 7 meses, 8 meses. Hay un espacio intermedio de diálogo que puede ocurrir entre la senadora, su comisión y la Cámara de Representantes para un proyecto que de nuevo sea razonable. Pues mira, realmente quiero aclarar que el proyecto 693 es un proyecto razonable. Un proyecto presentado por 3 delegaciones y pasó el sedazo en el Senado. Incluso en comunicaciones, ¿verdad?, con varios representantes en la Cámara. Yo creo que un proyecto es razonable, pero ¿hay espacio para una enmienda adicional que lo haga aprobable en la Cámara? Por ejemplo, de nuevo, la enmienda. Pero es que tendríamos que ver qué es eso de aprobable en la Cámara, porque, por ejemplo, en comunicaciones con muchos de los representantes, ellos estaban de acuerdo, en su gran mayoría, a votar a favor del 693. Así que no se trata de incorporar nuevas, ¿verdad? O sea, que había los votos para aprobar el 693, simplemente se colgó en comisión. Había una muy buena posibilidad de que ese proyecto se aprobara, pero lamentablemente Tatito, ¿verdad?, orquestó una estrategia distinta y sencillamente no le dio la oportunidad a sus representantes a votar por ese proyecto. Sencillamente lo mató en comisión. Eso fue lo que sucedió. Así que en cuanto a que el proyecto negociara algo más para que el proyecto fuera viable, realmente el proyecto era un proyecto viable y razonable y que contaba con votos de los representantes en la Cámara. Ok, la pregunta final. ¿Usted o alguien de la comisión, la propia senadora, porque se ha dicho aquí que hay amenazas hacia la doctora Yarivale por cosas que han publicado de la comisión y de la senadora? ¿Ustedes también han recibido amenazas? Nosotros en la comisión. Sí. Bueno, nosotros en la comisión, yo que soy la directora de la comisión, no he recibido amenazas fuera de que me tiran fotos y ese tipo de cosas y hacen comentarios. Sin embargo, ¿verdad?, le animamos a todos los que han recibido algún tipo de amenaza que simplemente hagan un reporte, una querella, vayan a la policía. ¿Estarían dispuestos, y esta es la pregunta, ustedes a hacer una comunicación conjunta de la comisión, de la senadora y con los grupos de liberales que creen en que no debe aprobarse el proyecto, hacer una comunicación conjunta para decir que están en contra de la violencia? No importa si está a favor o en contra, hay que dejarse que se exprese Puerto Rico, pero no recurrir a la violencia. ¿Estarían ustedes dispuestos a hacer ese tipo de comunicación? Sería una muy buena propuesta y nosotros no nos opondríamos, ¿verdad?, a hacer algún comunicado o alguna grabación. ¿En conjunto? No tendríamos ningún tipo de problema. Ok, así que de nuevo, las personas que dicen que la otra parte, ¿verdad?, estamos dispuestos a, con mucho gusto, tener esa conversación aquí o hacer cualquier otra gestión. Muchas gracias. Regresamos.